Pues muy bien. Me interesaba empezar esta sesión con esa pequeña historia para que ustedes puedan ver cómo todo está hecho de forma perfecta, incluso tú mismo. Entonces, esta sesión se llama Mi valor único y muy pocas personas pueden ver realmente lo que valen. Y un valor no tiene nada que ver con los títulos, ni con el conocimiento, ni con las cuentas que tienes en el banco, ni con tus logros, ni con tus medallas, ni con nada de eso. El valor tiene que ver con quién en verdad eres. Y tu valor te lo dio Dios desde el momento en que te creó. Y podemos creer o pensar que es lo mismo a cómo tú ves a tus hijos en relación a todo lo demás, ¿sí? No importa cómo sean, no importa que haya hijos mejores o peores, pero tú ves a tu hijo como el mejor de todos, ¿sí? Y para ti tus hijos lo valen todo, ¿no? Aquellos que tienen hijos lo valen todo. Entonces, es lo mismo. Es por eso que es importante nunca perder de foco el camino del autoconocimiento, el camino de la autoobservación, porque toda esa parte es la que te va a dar las herramientas para que tú puedas vivir una vida llena de significado, llena de sentido y de equilibrio. Y obviamente, pues viene con todo, pues paz, armonía y amor. Entonces, me interesaba empezar desde ahí, para que empecemos a quitarnos todas esas creencias de que valemos por nuestro físico, por lo que tenemos colgado, por la cuenta en los bancos, por los títulos, por bla, 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 ¿no? Y que una persona que atiende a una casa es menos valiosa que el que está en Wall Street, ¿no? Que una persona que barre las calles es menos valiosa que el presidente, ¿no? Entonces, así hay miles, miles, miles de ejemplos. Todas las personas cumplen y generan funciones valiosas para los demás. Se nos olvida que lo que nosotros vestimos está hecho por un montón de manos, aquellas que cosechan, aquellas que maquilan, aquellas que trabajan duro. Entonces, gracias a esas personas tú te vistes. Gracias a esas personas que barren las calles, pues tú tienes menos enfermedades. Gracias a esas personas que vigilan tu fraccionamiento, pues tú puedes contar con seguridad y con cosas que valen más que todo el dinero del mundo. Sí. Entonces todos, absolutamente todos desarrollamos un papel importante y todos valemos. Pero aún más, les digo que el valor ya está dado. Independientemente de eso, es importante también reconocer cómo el camino de cada uno de nosotros nos ha dado las herramientas para ser esas personas únicas y especiales, ¿sí? Todos somos únicos, todos somos especiales. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una receta secreta. Cada uno de nosotros tiene una combinación que nos hace ser diferentes, que nos hace pensar diferentes, actuar diferente, reaccionar diferente, crear de diferente manera. Y esto que nos hace tan únicos y especiales tiene que ver con nuestras pasiones, nuestros talentos y nuestras habilidades, ¿sí? Nuestras pasiones es aquello que nos encanta hacer y que podemos hacerlo durante muchísimo tiempo, horas, y se nos pasa el tiempo, ¿sí? Trascendemos esa capacidad, bueno, o sea, se trasciende el espacio y el tiempo y simplemente estás ahí disfrutando, ¿no? La parte de los talentos es aquello que te diferencia de otros, es aquello que tú haces muy bien o que haces mejor que otros, ¿sí? Claro, siempre va a haber alguien que tenga mayor destreza, pero eso va a depender de cuánto tú le dediques tiempo para desarrollar esa destreza, ¿sí? Porque es muy fácil ver a las personas que tienen puestos muy importantes o que han llegado muy lejos por ciertas habilidades sin tomar en cuenta los sacrificios que conllevó a eso, ¿sí? Son personas que eligieron un camino determinado
por seguir a su corazón, por seguir su intuición, pero ese camino estuvo lleno de sacrificios y también lleno de dolor seguramente, y lleno de incertidumbre, y lleno de equivocaciones, ¿no? Entonces, generalmente no queremos sufrir, no nos queremos equivocar, y no queremos movernos de nuestra área de confort, ¿no? Entonces, pero sí queremos tener esa vida maravillosa que el otro tiene. Sí queremos tener ese puesto maravilloso que el otro consiguió. Sí queremos tener todo el dinero que el otro generó, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a observar cómo una cosa lleva a la otra, ¿sí? Es que todo está en perfecta sincronía y armonía. Y la otra parte son las habilidades. Las habilidades es todo aquello que tú vas desarrollando a lo largo de tu vida. Aquello que tuviste que aprender por ciertas circunstancias, ¿no? Tuviste un momento de necesidad y te metiste a trabajar a una fábrica de empaques y aprendiste a empacar de forma, pues, perfecta, ¿no? Tuviste que hacer un retiro a tal lado o un servicio social y entonces aprendiste a atender a las personas con ciertas características. Bueno, esa es otra habilidad. Entonces, toda tu vida es un conjunto de experiencias que van generando o que van formando los ingredientes de esta salsa secreta. Y cuando tú juntas y te das cuenta de tus pasiones y las juntas con tus talentos y tus habilidades, creas grandes cosas, creas maravillosas cosas. Y no te tienes ya que estar comparando con el otro, sino simplemente ver qué es lo que yo puedo aportar a este mundo, qué es lo que yo puedo aportar al otro, ¿sí? Y eso que yo comparta, a partir de mis propias experiencias, a partir de mis propios aptitudes, es lo que me va a dar un valor extra, ¿sí? Esa parte que va a hacer que los demás también me valoren. Ojo, aquí es importantísimo que lo tengas cubierto desde ti mismo, ¿sí? Porque si tú no empiezas a valorarte, nadie más lo va a hacer, ¿sí? Si tú quieres y estás empeñado en hacer cosas para que los demás te valoren, vas a conseguir menos de eso, ¿sí? Ahora sí que, como dicen, lo que resiste, persiste. ¿Y por qué? Porque estamos encerrados en la negación, estamos encerrados en la carencia. Entonces yo digo, es que no me valoran, es que nadie me valora y nadie me valora. Automáticamente en mi mente está esa imagen de que todos me rechazan, de que nadie me valora, de que yo no valgo. Por lo tanto, eso es lo que yo siento, es lo que vibro, es lo que comunico al universo y por lo tanto tengo más de lo mismo. La vida solamente me va a reafirmar lo que yo pienso sobre mí, lo que yo siento sobre mí, ¿sí? Pero al final las demás personas van a voltear en el momento que tú ayudes, que tú empieces a compartir, que empieces a dar, ¿sí? Y muchas veces nos frena esa parte de pensar que si empezamos a ser nosotros mismos, que si empezamos a expresarnos a través de estas habilidades, de estas pasiones, de estos talentos, que nos vamos a equivocar, que no vamos a ser aceptados, que nos van a rechazar, que no va a ser lo suficientemente bueno. De hecho, apenas estaba hablando con una amiga que me decía que sabía que tenía que hacer algo, pero no se daba la oportunidad porque ella sentía que todavía le faltaba experiencia para eso. Y claro que le va a faltar experiencia, porque si no empiezas a compartirlo, si no empiezas a hacerlo, pues entonces, ¿de dónde vas a adquirir la experiencia? ¿De leer más? No. La experiencia se adquiere con la práctica. Entonces, es importante que si ustedes quieren empezar a hacer algo o tener más experiencia, a fuerza tiene que ser a través de la práctica, ¿sí? A través del compartir. Y es ahí cuando, en el momento que tú empiezas a compartir, el primero que se da, el primero que recibe eres tú mismo. Y recibes doble, ¿sí? No tanto yéndonos a la parte carente de decir, es que si yo comparto, o sea, esta parte como física, ¿no? Tengo dos objetos y si yo comparto uno, me quedo solo con uno, ¿no?
híjole, es que tengo 5 hojitas y si yo comparto me voy a quedar con menos. No, es desde la conciencia de decir, ok, yo te comparto, porque yo soy quien está creando esto, yo soy mi fuente de inspiración, mi fuente de creación, y así como sale esto, hay más y no se me va a acabar. Y de hecho, el compartirte me va a dar la oportunidad de aprender y de escucharlo también de mí mismo. Entonces lo vuelvo a reafirmar. Y entonces si yo te estoy diciendo y te estoy compartiendo cuestiones de que te hagan hacer sentir mejor, que te ayuden, que te impulsen, te comparto una experiencia, creo algo rico para que tú, no sé, como un alimento para que tú tengas esa experiencia. Entonces, yo automáticamente estoy pensando en eso, en la abundancia, ¿sí? Ya no estoy en mi chip de, es que no me hacen caso, es que todos me rechazan, es que no soy visto. Entonces, cuando yo estoy compartiendo y estoy en esa parte del dar y me estoy escuchando constantemente, solamente estoy reafirmando más de eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a dar más de eso que yo estoy escuchando, que yo estoy sintiendo, que yo estoy pensando y que yo estoy vibrando. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que tengan en cuenta eso, que sí, la parte de la experiencia te la va a dar la práctica, que sí, también te va a hacer mejor las equivocaciones que vas o aquello que puedes llamar error o equivocaciones que vas teniendo a lo largo del camino. Sí, al final eso se puede convertir en experiencias, ¿no? Bueno, más bien se convierten en experiencias. Y eso, como yo les estaba contando en alguna ocasión en el tema de perdonar, que es para dar, justo lo que sucede en esas situaciones de dolor, en esas situaciones de equivocación o de errores, lo puedes ahora compartir. Es un conocimiento que ahora tú adquieres para dar al otro, para que el otro no necesariamente se tropiece, se equivoque o tenga que vivirlo, ¿sí? Ya estamos en una época, justo también les estaba comentando a mis alumnos, ya estamos en una época en la que ya no es necesario vivir todo para aprender. Ya podemos aprender de las experiencias del otro. Entonces, si hay alguien que nos puede comentar su experiencia y ahorrarnos ese sufrimiento, entonces ya tenemos mucho que agradecer, ¿sí? Entonces, es importantísimo que tengan en cuenta todo esto, porque, y no dejen que las personas determinen el valor que tienen, porque vuelvo a lo mismo, cada quien ve lo que tiene, nadie puede dar más ni ver más de lo que no tiene, ¿sí? Una persona que ha vivido traición y que solo ve traición en su vida, eso es lo que le va a suceder y lo ve porque también constantemente lo está haciendo consigo mismo. No quiere decir que lo haga de la misma forma en que lo traicionaron, pero eso es algo que constantemente está pasando en su vida, en su interior. Por lo tanto, si a ti te acusan de traidor o te ven como un traidor, no necesariamente es porque tú lo seas, es porque el otro está viéndolo desde sus lentes, desde su propia lente de traición, desde su propia experiencia, desde su propia herida, ¿sí? Igual contigo, lo que tú puedas ver en el otro es 100% eh, compatible con tu interior. Entonces, yo sé que es muy difícil como separarnos de esa parte, es muy difícil el que si vas en la calle y alguien te dice que eres un pobre diablo o que eres una persona que no vale o que eres una persona miserable, que no te afecte. Claro que es muy difícil. Y como les dije la vez pasada, parte de lo que nos hace seres humanos es sentir. Y muchas veces reaccionamos a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno sin pensar, o la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo desde la parte como animal, desde la parte de defendernos. Entonces automáticamente se activa todo nuestro sistema de defensa y simplemente como, ¿no? Contestamos.
de forma, como les dije, de forma animal. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Es importante, como les dije también en el tema anterior, que nos perdonemos y no nos culpemos por la forma en que vamos a reaccionar o que reaccionamos por primera vez, porque les dije, nadie sabe vivir de esa manera, nadie sabe cómo reaccionar ante una situación que nunca antes se te había presentado. Entonces, es muy probable que la primera vez no reacciones de la mejor manera. Y entonces empiecen todas esas partes del hubiera, ¿no? Es que si hubiera hecho esto, hubiera estado mejor. El hubiera ya viene acompañado de una pequeña reflexión. Entonces, por eso el hubiera no existe, porque la reflexión es a partir del evento, de lo que ya sucedió. Porque entonces en este momento no existe el hubiera, porque no hay reflexión, simplemente hay acción, simplemente hay reacción, ¿sí? Y muchas veces nos castigamos de no haberlo resuelto desde este punto, en el hubiera, porque justo en este hubiera nosotros ya tuvimos un aprendizaje, ¿sí? Y no nos podemos juzgar por qué no reaccionamos a esto con este aprendizaje si esto mismo nos dio este aprendizaje. Entonces, es importante que en este transcurso, en lo que aprendemos a vivir la vida, en lo que aprendemos a experimentar, en lo que aprendemos a cada vez ser menos reactivos, es muy importante que también tengamos siempre en mente que nosotros valemos, que valemos muchísimo y que ese valor ya está dado y que da lo mismo lo que tú digas de mí, porque casi nadie vemos lo que en verdad es el otro. Siempre estamos viendo lo que carece, la reacción. De hecho, nosotros no valoramos, nosotros juzgamos, ¿sí? Entonces empezamos a ver a las personas, pues sí, mira, no, pues ese sí, se ve que es muy exitoso, entonces se ve que es inteligente y se ve que tiene mucho dinero y ya empezamos a juzgar y a decir lo que tiene y lo que no tiene, ¿no? Uy, no, ese de verdad se ve que la vida le va fatal. Algo de haber hecho para que Dios le mande ese tipo de cosas porque a las personas buenas no les debería de pasar, ¿no? Entonces, constantemente estamos juzgando, no estamos valorando, ¿sí? Y eso no solamente pasa con las personas y no solamente pasa con nosotros, pasa también con los sucesos, con todo aquello que ocurre en nuestra vida. Si nosotros nos volvemos a esa pequeña meditación que les hice al principio, de empezar a ver cómo realmente todo está hecho de forma perfecta, que no hay algo que falte, que no hay algo que sobre en el universo, que todos los planetas van girando y todas las galaxias y todo va en perfecto orden, ¿sí? No está haciendo un caos, nada. Cuando choca algo con otra cosa es porque tiene que hacerlo y porque así estaba planeado, ¿sí? Nada pasa por casualidad. Entonces, ¿qué nos hace pensar que también lo que sucede en nuestra vida está mal o así no debe de ser? Es que Dios se equivocó, es que yo soy bueno, es que ¿por qué? No, entonces nos la pasamos juzgando y como nos la pasamos juzgando, no vemos que todo eso que está sucediendo en nuestra vida a veces es necesario, ¿sí? Que todo eso que está en nuestra vida se mueve de forma tan perfecta, porque empiezas a conocer otras personas, porque empiezan a encajar y empiezas a estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto cuando tienes que estar. Y a veces dices, no, pero fue algo negativo, justo cuando llegué me robaron. Sí, pero tal vez llevas mucho tiempo quejándote de eso mismo que te robaron, ¿no? Y entonces en ese momento el universo te dice, bueno, está bien, ¿no? O llevas mucho tiempo quejándote de las cosas que te quitan la paz y estás pidiendo por paz. Y justo lo que te robaron era algo que te quitaba la paz. Entonces, yo les digo muchas veces en los cursos a mis alumnos, o bueno, más no es que no son alumnos, porque yo no soy maestra, pero a las personas que comparten esta parte conmigo, que el que tú pidas amor, el que tú pidas paz, el que tú pidas abundancia, no quiere decir que en ese momento se te va a dar eso
y va a llegar en tu vida y todo se resuelve en torno a eso. Quiere decir que se te va a quitar de en medio aquello que te está impidiendo tener amor, paz y abundancia. ¿Por qué? Porque ya está en ti. Porque no es algo que te dan, es algo que tú tienes y que no has descubierto. Y no has descubierto porque has puesto capas y capas y capas y capas de ignorancia, capas y capas y capas de creencia, capas y capas y capas de miedos, capas y capas y capas de obstinación, de muchas cosas. Entonces, estas capas que tú pones a tu alrededor, que pones internamente, que pones por todos lados, te impide ver que tú ya eres abundante, que tú tienes paz, que tú tienes amor y que lo eres todo y que lo tienes todo. Volvemos a la parte de que tú amas tanto a tus hijos que les quisieras dar todo. Y si tuvieras una varita mágica para resolverles la vida, podrías resolvérselas feliz, ¿no? Entonces, digamos que Dios, en el momento que te crea, te lo da todo, porque para Él tú vales todo, porque Él se ve a sí mismo en ti, ¿sí? Así como vemos a nuestros hijos y de repente es que no manches, es que sí tiene mis facciones y camina igualito a su papá y que esta forma de contestar yo también la tengo, o sea, así como ves eso, Dios no puede ver oscuridad, porque Él no es oscuridad. Como les dije, lo que solo tú puedes ver lo que traes dentro tuyo, ¿sí? Entonces, Dios no puede ver oscuridad. Todas esas tonterías que tú te crees de ti mismo, de que, chin, reaccioné mal, chin, me porté mal, chin, soy un pésimo ser humano, esas cosas solamente las ves tú, las ves a través de tu ego y de tu imperfección, a través de esas capas. Y esas capas en tu lente, digamos que tú eres ese lente que proyecta una película, esas capas lo único que hacen es que distorsionan la imagen de ti mismo, la imagen verdadera, ¿sí? Entonces, como para Dios eres muy importante, como para Dios vales todo, te lo dio todo. Tú tienes las herramientas para todo. Tienes acceso a abundancia ilimitada. Tienes esa voz a la que llamas intuición o algunos lo nombran como ángel, a otros como Espíritu Santo o como sea que tú le llames. Tienes esa voz que cuando quieres escuchar, todo el tiempo te está guiando. Es esa voz que te susurra que ahí está contigo, que Dios está contigo, que la perfección está contigo y que no estás solo. Pero nos da hueva escuchar, ¿no? O a veces nos está diciendo no vayas, pero tú quieres ir a divertirte y no te importa lo que diga esa voz interior, entonces te vas. Y suceden cosas que no deberían de suceder. Tienes dentro de ti la capacidad de resolver cualquier problema, porque ahora sí que desde un inicio tú los generas y desde un inicio tú te metes en eso. Entonces tienes la capacidad de salir, tienes la capacidad de verlo desde un punto de vista distinto, tienes la capacidad de elevarte desde tu propia, digamos, desde el nivel donde estás creando los problemas a un nivel mayor. Y entonces poderlos ver desde ahí y entonces comparar y entonces ahora sí decir, ok, esto es lo que debo de hacer ahora, porque ahora lo estoy viendo desde acá, ¿sí? Entonces, lo tienes absolutamente todo, tienes la capacidad de conectar con lo que sea, ¿sí? Con las plantas, con el cielo, con el volcán, con el piso, con tus hijos, con tu marido, para ver qué es lo que hay más allá de lo que te está diciendo. Porque a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que queremos, porque no conectamos, ¿no? Y es cuando llegan conmigo pacientes, llegan personas y lo único que hago es decirles lo que dice su voz interna, lo que dice Dios o lo que dice aquello que llaman ángeles, guías o maestros o ser superior. Al final, lo único que hago o lo único que hacen las personas a las que vas a acudir ayuda es conectar con esa voz que a ti te habla diario y que has decidido no escuchar. Entonces, si nos podemos saber bien todo, realmente no nos hace falta nada. El compararnos con los demás y el estar también tan metidos en esta parte del consumismo nos hace creer
que todo lo que necesitamos está fuera de nosotros, ¿sí? Entonces, y eso es completamente erróneo. Esta pandemia nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado que realmente no necesitamos tanto. Y nos ha enseñado también muchas cosas que no nos gustaban, ¿no? Entonces, eh, hay muchas personas que se deshicieron de ropa. Hay personas que sacaron incluso así como colgajos, aretes, collares, porque se dieron cuenta que eso nada más les incomodaba y que era una forma de agradar a los demás y que ya no valía la pena hacerlo. Hay personas que se dieron cuenta que no necesitaban que la uña postiza y que todo lo postizo. No está mal, ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero lo que voy es que muchas veces te das cuenta que no necesitas todo aquello que de repente pensaste que era imprescindible para tu felicidad, para tu vida, para tu éxito o para la aceptación hacia los demás. Y entonces te das cuenta de que hay algo más. Y que no importa lo que tengas, el dinero que tengas, que si esta parte y esta parte no está atendida, entonces sí puede haber un problema. Porque al final, con quien vives y lo que vives, todo es dentro tuyo. Entonces, si no hay una forma, si yo no empleo unos minutos para escuchar, para conocer, entonces realmente se me puede hacer una vida muy pesada, ¿sí? Una vida muy incierta, muy injusta, porque yo no puedo ver más allá de mis 5 sentidos y solo confío, ahora sí que en aquello que solo puedo percibir con mis 5 sentidos. Pero en el momento que yo cierro los ojos, en el momento que empiezo a conectar conmigo, en el momento que empiezo a meditar o cualquier práctica que me ayude a autoobservarme y autoconocerme, entonces me doy cuenta que hay algo más allá y que entonces todo esto que yo estoy viendo de repente se vuelve más insignificante. Y entonces me doy cuenta que no solo soy lo que yo veo y que incluso a veces hasta las otras, hay personas que se valoran tan poco que a veces hasta las otras personas ven más cosas en ellas que ellas mismas y se los dicen y hasta a veces pueden reaccionar como diciendo, ¿por qué me lo dices? Es que te estás burlando, ¿no? De que es imposible para ellos verlo. Entonces, la valoración va más allá de verte en el espejo y aceptar lo que estás viendo, ¿sí? Aceptar ese cuerpo, aceptar lo que tienes. Va más allá de eso. Esa parte de el autoconocimiento, como les dije, es lo que les va a traer la mayor valoración. Es lo que les va a hacer que ustedes empiecen a descubrir ese diamante que está enterrado en el lodo, ¿sí? Entonces, y esto es un camino solamente de observación y aceptación. Uniendo a la sesión anterior, yo les dije que era muy importante reconocer aquellas emociones que íbamos sintiendo durante el día. Y ahora les aumento esta parte. Es importante reconocerlas y sentirlas, sin hacer nada por quitarlas, ¿sí? Si yo de repente me empiezo a sentir con mucha angustia, con mucha enojo, es importante que no me vaya luego a ver la tele o a agarrar el teléfono o a comer o a lo que sea que siempre acude. Es momento de que me ponga ahí solamente a sentir. Y solamente de esa manera se empieza a liberar. Porque ¿qué pasa? Que yo empiezo a reconocer todas esas capas que me están impidiendo verme a mí mismo, que me están impidiendo valorarme por quien en verdad soy, por ese ser perfecto que está hecho desde la perfección y para la perfección. Y es entonces cuando poco a poco voy quitando y descubriendo. Al principio puede ser que te vayas observando todos los días y digas, me siento, hoy, ahorita es solamente pararte unos minutos al día a ver cómo te sientes. Ahorita me siento, no sé, con angustia, con soledad, con, no sé, cualquier cosa que ustedes puedan sentir en ese momento. Solamente reconocerlo y darse un momento para sentirlo sin hacer nada.
Después otro minuto en otro momento del día. Ah, pues ahorita me siento así, así asado. Vas a dar cuenta al principio que tienes unas emociones recurrentes, ¿sí? Que generalmente hay unas que se repiten y no importa. Y poco a poco, si sigues haciendo este ejercicio, te vas a dar cuenta que esas que se repetían muchas veces en un día, tal vez empiezan a espaciar y tal vez después sea en cada 2 días o cada 3 días, cada semana y así, hasta que, hasta que se vayan disolviendo. Este es un trabajo de día a día. No tampoco podemos esperar que el momento que me pongo a reconocer mi enojo o me pongo a reconocer mi tristeza, en ese momento se vaya para siempre. Se van a ir capas, ¿sí? Porque ya somos como una cebolla. Creamos tantas capas y tantas capas a lo largo de nuestra vida que pues no se quita todo de tajo, ¿no? Entonces vamos a ir capas por capas, por capas, por capas hasta que el diamante que hay adentro empiece a brillar, hasta que ese diamante, sobre todo, yo lo pueda ver, porque eso va a ser lo más importante, que yo pueda ver ese diamante para que así yo empiece para que así yo pueda compartirlo, para que si yo también empiece a darme el valor que tengo y así también yo empiece a tener mayor certeza y seguridad en mi camino. Cuando tú sabes tu valor, cuando tú empiezas es que no me gusta decir la palabra trabajar, ¿no? Porque como les dije en alguna ocasión, en el subconsciente es automático rechazo, ¿no? A la palabra trabajo, pero cuando tú empiezas a practicar para llegar a ese punto, o simplemente con el desear y pedir, que te des cuenta de tu propio valor, ahí ya se abre todo para que esto simplemente suceda. Es que cada vez todas las corrientes empiezan a concluir, todas las corrientes que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con el manejo de emociones, que tienen que ver con esta parte interna, comienzan a concluir en que cada vez tienes que hacer menos. ¿Por qué? Porque ya hay una divinidad en ti que te escucha, que está ahí y que puede hacerlo todo, pero tú no le dejas, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos pensando que no merecemos, que no valemos lo suficiente, que no es para nosotros, que no vamos a poder, entonces solamente estamos creando obstáculos para que esta divinidad se manifieste, para que esta divinidad nos dé lo que lo que pidamos, ¿no? Porque al final está ya todo dado. Entonces, los invito a autoobservarse y a regresar constantemente a esa reflexión de que muchas veces nos encontramos parados en el planeta Tierra pidiendo a las estrellas un deseo y no nos damos cuenta que nosotros somos esos seres de luz que ya están en el cielo y que viven en una estrella. Porque seguramente los de otro planeta van a ver tu estrella azul y te van a pedir un deseo a ti, ¿sí? Entonces, con esto quiero concluir esta sesión. Espero que les haya servido, que les haya gustado y con mucho cariño la comparto. Repito y les recuerdo que lo que comparto solo son experiencias, son reflexiones y es conocimiento que me llega en el momento en que yo estoy meditando. No quiere decir que sea la verdad, ¿sí? Cada uno de ustedes intégrelo si les vibró y si no, pues empiecen a buscar su propia verdad. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos con esta sesión. Les agradezco mucho su presencia, su escucha y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto se las respondo.